Israel libera a 2 rehenes por medio de un operativo en la ciudad de Rafah que dejó al menos 67 palestinos muertos, lo que eleva la cifra a más de 28.000 fallecidos. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que no dejaría pasar ninguna oportunidad para liberar más secuestrados. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos discute con representantes de la Unión Europea la reanudación de los fondos, luego de que varios países decidieran suspender su financiamiento tras acusaciones israelíes de que varios de sus empleados participaron del ataque de Hamás el 7 de octubre. Integrantes de la OTAN reaccionan a las declaraciones de Trump sobre no proteger a sus aliados contra Rusia si no intervienen o invierten en defensa. Varios países miembros vecinos de Rusia, como Estonia y Finlandia, reaccionaron con prudencia este lunes. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Comenzamos en la Franja de Gaza. Durante una operación en Rafah, un comando del ejército israelí logró la liberación de 2 rehenes argentino-israelíes. El operativo fue apoyado por intensivos bombardeos y dejó al menos 67 palestinos muertos. Sin embargo, más de 100 personas siguen secuestradas en Gaza. Para analizar este tema, conversamos con Alejandro Corbacho. Él es experto en temas militares y geopolíticos y además director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA en Argentina. Alejandro, bienvenido a France 24. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Este operativo es un logro para el ejército israelí, pero ¿podría ayudar a Netanyahu a convencer de la necesidad de la ofensiva terrestre sobre Rafah? Bueno, el conflicto este está planteado para Israel como un conflicto vital, o sea, por la supervivencia. Está rankeado, lo han rankeado como en segundo lugar, en segundo término, después del Holocausto, digamos, o sea, como existencial. Esto hace que las operaciones militares se vean justificadas en esos términos. Entonces, posiblemente la presencia de los rehenes sigue siendo también otro incentivo muy grande para continuar la ofensiva. De todos modos, la ofensiva está encuadrada dentro de un concepto que es la guerra contra Hamás, no contra los palestinos, ¿no? Esto es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el problema es lo que ustedes señalan, son las bajas civiles, que eso es problemático. Claro, siguen más de 130 rehenes en Gaza secuestrados y el operativo, como usted lo mencionaba, se hizo con un costo humanitario alto del lado palestino. ¿Son más eficientes los operativos militares o negociar un acuerdo con Hamás? Bueno, vamos por su segunda apreciación. ¿Es posible la negociación de un acuerdo con Hamás? En este momento, dado los objetivos de Israel y dado los objetivos de Hamás, no creo que estén las condiciones para una negociación. Por lo tanto, el conflicto va a continuar. No está dadas las condiciones porque, bueno, el modo en que se discute la existencia del Estado de palestino y, por otro lado, la existencia del Estado de Israel es como mutuamente excluyente. Por eso, si bien para Israel esto es una cuestión de supervivencia, para Hamás también es es una cruzada, lo que sería, ¿no?, un concepto nuestro occidental de una cruzada contra Israel, y es también decisivo. Así que las partes uno no puede ver un incentivo para que haya un acuerdo, porque para que haya un acuerdo tiene que haber sobre qué, en qué podemos estar de acuerdo, ¿no? Y esto resolvería la paz. Respecto del conflicto, el problema de las bajas es que es un conflicto urbano, y esto se planteó desde un principio. La guerra urbana, que es muy importante en los últimos años en términos militares, se está estudiando mucho más porque la mayoría de la población del mundo ahora vive en ciudades. Es absolutamente problemática, y el único modo de evitar bajas para un combate urbano es la evacuación de la población civil o declarar la ciudad abierta. Pero esto esas son decisiones políticas que en el caso de Palestina no se toma, y por supuesto que no es fácil tomar esa decisión porque es un problema de qué hacemos con la gente evacuada. Pero también Israel quiere resolver el problema, ¿no? Quiere resolver el problema de una vez y final. Entonces esto hace que sea muy, muy complicado.
Ahora, en medio de esta situación, sigue el temor de que una operación terrestre en Rafah se convierta en una masacre. Usted, que es experto militar, cuéntenos qué opina de una intervención en una ciudad donde están refugiados más de 1,3 millones de personas desplazadas. Bueno, como le dije, es muy problemático. Es muy problemático porque lo que tiene son los daños colaterales, o sea, en espacios muy reducidos, con una concentración de población, es difícil, y es difícil además, digo, y esto es, digamos, para el ejército israelí, esto es lo que le planteó Hamás. Hamás aprovecha esta situación planteando este tipo de combate donde la situación humanitaria es se destaca, digamos, se le presta atención. Israel tratará de minimizar las cosas, pero esto tiene un trasfondo político que es muy difícil de separar. Jamás se beneficia con aumentando las bajas civiles. Esto se ha visto en los últimos tiempos porque la opinión pública justamente está preocupada por esto y con razón, ¿no? Claro, era Alejandro Corbacho, experto en temas militares y geopolíticos. Gracias por compartirnos su análisis aquí en France 24. Gracias a ustedes por llamar. Saludos. Y en otros temas relacionados con Israel y la guerra en Gaza, un tribunal de Países Bajos dictaminó que el gobierno tiene que interrumpir el suministro de piezas de los aviones F-35 a Israel, alegando que son un peligro para la población gazatí. El fallo es consecuencia de una queja presentada por organizaciones de derechos humanos en diciembre pasado. La decisión ocurre mientras el primer ministro neerlandés se reúne con sus homólogos de Israel y los territorios palestinos. Ramiro Cueva Barberena nos cuenta más. Un bloqueo contra los aviones F-35. El Tribunal de Apelaciones de Países Bajos ordenó al gobierno a interrumpir el envío de piezas de los aviones de combate de Israel, arrogándose en el derecho internacional y en los efectos que esto tiene en los civiles de Gaza. El tribunal dictaminó que existe un riesgo claro de que se cometan graves violaciones del derecho humanitario de guerra en la Franja de Gaza con los aviones de combate F-35 de Israel. Israel no tiene suficientemente en cuenta las consecuencias para la población civil cuando lleva a cabo sus ataques. Se tratan de piezas de F-35 estadounidenses almacenadas en Países Bajos. La sentencia responde a un caso presentado por agrupaciones de derechos humanos, entre ellas la filial neerlandesa de Oxfam. Su director celebró la resolución. El juez sí dio una declaración muy clara sobre cómo las exportaciones de bienes militares a Israel van en contra de la ley y de los tratados internacionales. Y ese es un veredicto importante, no solo para Países Bajos. Creo que envía una señal clara a todos los países que todavía apoyan esta horrible guerra en Gaza. Esto sucede el mismo día en que el primer ministro Mark Rutte realizó una gira por Medio Oriente, donde se reunió con sus homólogos israelí y palestino. Luego de sus encuentros, el premier neerlandés recalcó la necesidad de un cese de hostilidades. Tres cosas son ahora la máxima prioridad. Se necesita muchísima más ayuda humanitaria en Gaza. Hamás debe liberar inmediatamente a los más de 100 rehenes y las operaciones israelíes deben reducir rápida y significativamente su intensidad. A pesar de la sentencia, el caso no está cerrado. El Estado de Países Bajos tiene 8 semanas para apelar la decisión del tribunal. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, se reúne en Bruselas con representantes de la Unión Europea luego del escándalo por las acusaciones por parte de Israel de que varios de los empleados de dicha organización participaron del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Previamente, nuestra corresponsal Esther Herrera nos contaba cuál es la preocupación de la UNRWA y qué se dijo sobre las acusaciones. Buenas tardes. Philippe Lazzarini ha destacado la situación tan difícil que está viviendo ahora mismo la Franja de Gaza, pero también se ha centrado muy especialmente en la situación en la que se encuentra la UNRWA. Ahora mismo aproximadamente 16 países tienen la ayuda congelada a esta agencia después de las acusaciones de que una decena de trabajadores hubiesen participado en los atentados del pasado 7 de octubre. Ahora mismo la situación de la agencia es muy compleja. De hecho, a partir de abril será significativamente negativa, ha asegurado, debido a la falta de fondos. De momento, la agencia ha abierto una investigación interna. De hecho, fue anunciada por el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, además de una auditoría independiente
Lo que se estudia es qué es lo que pudo fallar y cómo evitar que futuros errores puedan ocurrir también en el futuro, y también ha pedido que se den las pruebas necesarias por parte de Israel, pero también por parte de cualquiera que tenga información sobre estos trabajadores para saber exactamente qué es lo que ocurrió. De hecho, esta auditoría espera que se pueda finalizar a finales de febrero. Donald Trump amenazó el sábado con que si es reelegido, la Casa Blanca dejará de defender a los países de la OTAN que están en mora, llegando incluso a animar a Rusia a atacarlos. Varios miembros de la alianza, en particular países vecinos de Rusia como Finlandia, reaccionaron este lunes. Revisamos el financiamiento de la OTAN y las declaraciones en el siguiente informe de Lea Jurel. Las continuas declaraciones de Trump sobre facturas impagadas a Estados Unidos reflejan un malentendido fundamental de cómo funciona la financiación de la OTAN. Sus 31 miembros se han comprometido a gastar al menos el 2% de su PIB en defensa para 2024. Pero eso es dinero gastado en su propia defensa, no son facturas pagadas a cualquier otro país. En la actualidad, Estados Unidos es el miembro de la OTAN que más gasta en defensa, con alrededor del 3,5% de su PIB. 10 otros han alcanzado el objetivo del 2% y los demás están cerca del umbral del 2% o dicen estar acercándose a esa marca. En virtud del artículo 5, los miembros de la OTAN han prometido acudir en ayuda de los demás si son atacados. Con la guerra en Ucrania, los comentarios de Trump han renovado los temores en Europa de que Estados Unidos sería un aliado poco fiable si Vladimir Putin decidiera invadir un país miembro de la OTAN. Estonia y Finlandia, dos países vecinos de Rusia, llamaron a los integrantes de la alianza a invertir más en defensa. Creo que lo que dice el candidato presidencial en Estados Unidos también es algo que quizá despierte a los aliados que no han hecho tanto. Así que ojalá todos hagamos más colectivamente y seamos más fuertes juntos. Tenemos que asegurarnos de que en Europa nos ocupamos de nuestra parte en la OTAN. Finlandia, por supuesto, es un país que seguirá haciéndolo. Somos un proveedor de seguridad, no un consumidor de seguridad. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que esperaba que Estados Unidos permaneciera en la OTAN independientemente de quién ganara las elecciones en noviembre, pero la preocupación es que Trump trataría de retirarse de la alianza si es elegido para un segundo mandato, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos ha tomado medidas recientemente para hacer más difícil que un presidente lo haga unilateralmente. El gobierno francés anunció un controvertido plan para modificar la Constitución y revocar la ciudadanía por nacimiento en la isla francesa de Mayotte, en el Océano Índico. Según la legislación vigente, un niño nacido en Francia de padres extranjeros que cumpla algunos requisitos de residencia se convierte automáticamente en ciudadano francés a los 18 años. El gobierno afirma que estas normas convierten a Mayotte, situada a unos 500 kilómetros de la costa continental africana, en un atractivo para los inmigrantes. El ministro del Interior francés aterrizó en Mayotte e inmediatamente hizo el inesperado anuncio, el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento en este departamento francés del Océano Índico. Eso significa que ya no será posible convertirse en ciudadano francés si no se es hijo de padres franceses. Cortaremos así el atractivo que pudiera tener el archipiélago de Mayotte. Mientras Gérald Darmanin se dirigía a los edificios gubernamentales, los indignados habitantes de la zona se concentraban para exigir medidas contundentes ante lo que, según ellos, es una crisis migratoria que está provocando inseguridad en las islas. Todos los días muere gente a causa de la delincuencia y la violencia. Estamos hartos. Queremos acciones concretas ya. Lo creeré cuando esté sobre el papel. Necesitamos un programa bien pensado que nos diga qué se va a hacer y cuándo. Mayotte se encuentra entre África continental y Madagascar. La gente se amontona en pequeñas embarcaciones desde las islas Comoras, justo al noreste para llegar a suelo francés. Los lugareños afirman que la migración está fuera de control. Casi la mitad de la población de la capital, Mamoudzou, son inmigrantes. La única clínica de maternidad de Mayotte tiene el mayor número de partos de todas las maternidades de Francia y el personal afirma que la mayoría de los bebés son hijos de inmigrantes. Al mismo tiempo, Mayotte se enfrenta a una crisis de violencia. Desde hace varios meses, la isla principal está llena de barricadas destinadas a proteger de las bandas de jóvenes violentos que los políticos achacan a los campos de migrantes. Están organizados, llevan pasamontañas,
machetes. Es una red de mafias organizadas para desestabilizar el territorio. Los líderes de los principales partidos conservadores y de extrema derecha de Francia ya habían propuesto poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Mayotte, lo que supondría un cambio en la Constitución. Los partidos de izquierda dudan. La revisión constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento propuesta por el señor Darmanin cambiará algo en Mayotte. Desde este punto de vista no lo creo. El Partido Socialista dice que la solución es mejorar los servicios públicos, no cambiar la Constitución, pero el gobierno tiene previsto presentar un proyecto de ley en los próximos meses. Mientras tanto, se pondrá en marcha una nueva operación policial en todo Mayotte. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.